7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. Saludamos ya al empresario Luis Sánchez Llanes, empresario privado con experiencia en operaciones de financiación. Ha sido asesor de empresas de petróleo, financieras, manufactureras. Ha trabajado en operaciones financieras con empresas ecuatorianas, norteamericanas y españolas. Su nombre ha saltado en esta investigación sobre este sistema de compensación denominado Sucre y ha recibido en el marco de esta investigación, como le escuchamos en la introducción, una serie de acusaciones que han sido difundidas a través de varios medios de comunicación, lo que le ha motivado a emprender una denuncia o una demanda en contra del legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, mesa que está precisamente realizando una investigación sobre el sistema de compensación Sucre. ¿Cómo está, señor Sánchez? Buenos días, bienvenido. Cuéntenos, por favor, en qué consiste su demanda y de qué le acusa el señor Villavicencio y por qué usted ha procedido con este recurso. Buenos días, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este tema. Efectivamente, nosotros, con mis abogados, el día 5 de noviembre introducimos una demanda penal contra el señor Fernando Villavicencio ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia en su sala de instrucción. Esta, esta denuncia o esta demanda penal básicamente es contra injuria, calumnia y falsas imputaciones. Básicamente esto radica por el hecho de que el señor Villavicencio los días 27 y 28 de octubre, previo a el periodo, digamos, o la semana de comparecencias que iba a abrir la Comisión de Fiscalización de Ecuador a este caso de la empresa Foglocons y del sistema Sucre, se refirió a mí en términos, digamos, como lavador de activos y como persona ligada al narcotráfico, digo, que había sido imputado por temas de narcotráfico. Esto lo hizo, digamos, en varios medios de comunicación en Colombia, lógicamente de espectro nacional, de importancia nacional. Eh, y bueno, lógicamente todos estos temas van contra la honra de la persona, el buen nombre, la calumnia y todo este tipo de imputaciones que con mis abogados logramos introducir del 5 de noviembre. Muy importante, yo creo que aquí lo fundamental de esto, yo hice una solicitud de comparecencia ante la comisión. Comparecí el día 10 de noviembre. Nos extrañaba mucho a nuestros abogados y a mí que el hecho de que este señor lógicamente me imputara con todas esas afirmaciones, nos extrañaba que ni siquiera había sido listado o nominado como invitado a comparecer. Y es ahí donde nos motivamos inicialmente a enviar una carta escrita a la Comisión de Fiscalización para que me permitieran participar, dar mi testimonio y comunicar un poco cuál ha sido, digamos, mi paso por esa compañía, mi breve paso por la compañía, y explicar las cosas que lógicamente se necesitan en una investigación que debería tener la seriedad como la de este caso, ¿no? Eh, ¿Cómo está, señor Sánchez? Buenos días. ¿Por qué la demanda se presenta en Colombia contra Fernando Villavicencio? La demanda se presenta en Colombia porque yo soy residente en Colombia. Yeah. Yo tengo 10 años en Colombia, como lo expliqué en la Comisión de Fiscalización. Mi área de experticia ha sido en el tema básicamente financiero. Yo por 22 años trabajé en el sistema financiero venezolano. Mi último cargo fue directivo en el Banco de Venezuela. De ahí salí con mi familia el 24 de noviembre del año 2010 hacia Colombia. Y como lo expliqué en la comisión, lo hice principalmente porque este banco era propiedad de un grupo financiero español. El banco fue estatizado y bueno, cuando se estatiza una institución de esa envergadura, ya previo se habían hecho una serie de expropiaciones a empresas venezolanas. Bueno, tomamos la decisión lógicamente de buscar nuevos rumbos. Y es aquí en Colombia donde en el año 2012 a mí me contratan como empleado en Venezuela, esta empresa Fondo Global de Construcción en Venezuela, que era una constructora. Y de ahí, ese año 2012, es que constituyen la compañía en el Ecuador, en el mes de septiembre del año 2012. Entonces, a mí, como era vicepresidente ya en Venezuela, el abogado, el consultor jurídico de la compañía,
que es quien lógicamente le corresponde la creación de las compañías, se enferma, le detectan un cáncer de piel, se aparta por un periodo y es donde a mí me piden que para culminar el proceso de constitución de la empresa ecuatoriana que ellos iban a hacer como inversión, yo culminara ese proceso junto con el accionista real que se llama Álvaro Pulido. Lo que yo creo es que el señor Villavicencio lo que no pensaba era primero que yo iba a comparecer, ¿ok? Y segundo a dar mi testimonio de cómo son las cosas. Esta compañía, yo, como le decía, se constituye el 19 de septiembre del año 2012 y yo cedo las acciones. El 26 de octubre se notifica la cesión de las acciones y se formalizan el traspaso de las acciones y los asientos contables en el libro de accionistas el día 30 de noviembre. Y todo esto reposa además en la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Es decir, no es una información que está por ahí vaga o no se conoce, no, es que está formalmente dentro de en la Superintendencia de Compañías, registrado en la Superintendencia de Compañías. Lo increíble de esto es que él, bueno, como él, entiendo yo no conozco al señor Villavicencio, no sabía ni de la vida del señor Villavicencio, entiendo yo que esto el señor lo está llevando al campo político porque mi hermano, que se llama Jaime Sánchez, trabajó con el presidente Correa. Es muy importante que ustedes sepan que yo tengo familia ecuatoriana, aunque yo soy venezolano de nacimiento, mis padres, mi familia paterna y materna es ecuatoriana. Y mi hermano, digamos, estamos hablando del año 2012, mi hermano en el año 2011 trabajó con el presidente Correa y yo creo que todo eso es la estructura que él está pensando, que hay una estructura política internacional de que se creó el Sucre y todo esto con un sentido de lavado de activos que no tiene ni pie ni cabeza. Señor Entonces, como le Sánchez, decía, sí, sí, ¿cómo nace la vinculación suya en este caso? Es decir, se supone que la comisión, habría realizado una investigación. ¿Qué tan prolija fue esa investigación que lo involucran a usted como una persona que participa en supuesto lavado de activos y que tiene vínculos supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que le ha motivado a usted a llevar esta denuncia en contra del señor Villavicencio? Al hacerlo en Colombia, obviamente la inmunidad que le da su calidad de legislador en el Ecuador no le alcanzaría en Colombia. ¿Y cómo es que le vinculan a usted si no se realizó una investigación prolija? Usted tuvo derecho a defenderse en el marco de esa investigación, le llamaron, le consultaron, le preguntaron su versión, le pidieron documentación para que usted demuestre que no es esa persona a la que le estaban señalando como delincuente. Fíjese que es muy interesante su planteamiento. Este proceso arranca en el julio del año 2013. Como le decía, la compañía se crea en septiembre del año 2012 y yo hago las transferencias de las acciones porque soy empleado de la empresa, me contratan como empleado en la empresa venezolana, no tiene nada que ver con la empresa ecuatoriana. Y me contratan en el año 2012. Entonces, esta operación, digamos, de transferencia de acciones sucede 8 o 9 meses antes de que la compañía ecuatoriana tuviera el proceso de indagación y después creo que de instrucción. En el proceso de instrucción, que fue en julio del año 2013, la SENAE, imagínense ustedes, la SENAE, un instituto del Estado ecuatoriano, porque ve en internet que hay una persona que se llama Luis Eduardo Sánchez Llanes, que está procesada por delitos de tráfico de estupefacientes, incluye en el proceso, y claro, ve mi nombre en el acta de constitución de la compañía, y dice que uno de los socios es narcotraficante. Y así se instruye el proceso. Lo increíble es que se demuestra en el proceso, además que el proceso, bueno, fue sobreseído, como ustedes saben, a esa compañía. En el proceso se demuestra que efectivamente cuando hablan de ese Luis Eduardo Sánchez Llanes, están hablando de un homónimo venezolano porque la Fiscalía ecuatoriana solicita una cooperación internacional a la Fiscalía venezolana y la Fiscalía venezolana le devuelve mis antecedentes penales. Lo que es increíble de esto es que estamos ahora en el año 2021. El señor Fernando Villavicencio, entiendo yo, que es periodista de investigación, además hoy ostenta un cargo de altísima magistratura como es
ser presidente de la Comisión de Fiscalización y que él se haga eco de eso. Fíjese que este proceso contra este homónimo venezolano se hace en el año 2006. Yo, como le decía y lo manifesté en la comisión, yo fui vicepresidente del Banco de Venezuela, renuncié en el año 2010, es decir, en noviembre del año 2010 que tomamos la decisión familiar de salir de Venezuela y venirnos a residir a Colombia. Entonces, dos cosas lo que digamos, él señala uno, que Luis Sánchez es, por ser hermano de una persona que trabajó con el presidente Correa, además como asistente, porque si fuera ministro, tuviera responsabilidad política, manejara presupuesto, es decir, una cantidad de responsabilidad que puede tener una persona que uno no la tiene y segundo que esto es una operación entre privados, enmarcado lógicamente en un convenio binacional y enmarcado en un tema, digamos, de un sistema de compensación como el Sucre. Entonces él dice dos cosas, dice, este señor Luis Sánchez digamos, hace parte de una red internacional de lavado de activos con el presidente Correa, con el presidente Chávez, y yo ni conozco al presidente Chávez, ni conozco al presidente Correa, y como lo dije, además en mi demanda está un testimonio bajo fe de juramento, donde digo que efectivamente yo no conozco ni al presidente Chávez, ni al presidente Correa, ni a ningún ministro ni personero de gobierno ecuatoriano ni venezolano, porque mi ámbito de acción siempre ha sido el sector privado. Fui, como le decía anteriormente, directivo del Banco de Venezuela desde el año 1996 hasta el año 2010, noviembre del 2010. Tuve un año en Colombia haciendo asesorías y en el año 2012 conozco a estas personas, me contratan en Venezuela como empleado. De hecho, tengo mi liquidación de prestaciones sociales, porque yo por todas estas circunstancias renuncio a la compañía. Tengo toda mi documentación y toda esta documentación es documentación que está, digamos, adjunto a la demanda. Ahora pasa un caso más interesante todavía, porque mis abogados vienen siguiendo todo esto de una manera muy responsable. Y es que el día viernes el señor Villavicencio, y estas son las cosas absurdas, ¿no? De lo que dice el señor Villavicencio. El día viernes entiendo yo que el señor Villavicencio hace una comparecencia o una presentación en la Asamblea Nacional hablando de un caso que entiendo que es un caso complejo en Ecuador, que es el tema de los Pandora Papers, ¿no? Perdón, y ahí es donde vienen las ambigüedades y las incoherencias del señor Villavicencio. Él presenta el día viernes un tema que entendemos nosotros, que el presidente de la República del Ecuador se deshace de sus acciones en un tiempo, digamos, que le corresponde para poderse inscribir como candidato presidencial. Y él sigue aduciendo, en el caso de Fondo Global y en el caso de las acciones que yo tengo, estando además registrado en la Superintendencia de Compañías, él sigue diciendo que Luis Sánchez es socio de Fondo Global y socio de estos señores SAP y socio de estos señores Pulido, cuando 9 meses antes de que sufriera el proceso, esta compañía se transfirieron las acciones, y en el caso del presidente Lazo, está diciendo el mismo día viernes que el presidente Lazo se deshizo de sus acciones, por lo cual él puede acceder, digamos, o accedió a la presidencia de la República, a ser candidato y a ser lo que hoy es como presidente. Yo no me quiero meter en temas políticos porque a mí no me corresponde, yo soy venezolano, yo no soy político, pero es un tema que mis abogados el día viernes me comentaron y me dijeron, mira, fíjate esta ambigüedad de este señor, ¿ok? Cuando él está defendiendo, y es el mismo caso, claro, un tema político, esto es privado, pero es el mismo caso, el señor se está deshaciendo de sus acciones. La forma de deshacerse puede ser vendiendo, traspasando, regalando, dándolo en donación o liquidando la compañía, pero él está diciendo, entiendo yo, que se deshizo de las acciones. Entonces, es lo mismo, es ambiguo, es incoherente, y por eso, lógicamente, radica la demanda. Esta demanda, además, como les decía anteriormente, bueno, los asesores legales lo están mirando con mucho detalle, le está haciendo seguimiento a las comparecencias. El mismo día viernes, además, la fiscal del Ecuador dijo públicamente que el caso es cosa juzgada. Entonces, para efecto de la demanda, para efecto de la acción que hicimos contra el señor Villavicencio,
lógicamente son pruebas adicionales que seguramente se agregarán a la demanda que ya se realizó aquí en el país. ¿Cuál es el procedimiento ya en la justicia colombiana, señor Sánchez? ¿Cómo se va a llevar adelante esta demanda en contra del señor Villavicencio? ¿Qué futuro le ve usted a este proceso judicial allí en Colombia? Bueno, mire, yo, bueno, no soy abogado, pero por lo que entiendo de nuestros abogados, aquí en Colombia el tema es muy serio. Aquí en Colombia, digamos, hay, primero ustedes saber que, como también se lo comenté al señor Villavicencio en la comparecencia, el derecho a la honra, a la reputación, es un derecho fundamental consagrado, digamos, en la Convención de los Derechos Humanos. Aquí en Colombia es grave, aquí en Colombia hay una ley de habeas data que se respeta muchísimo. Aquí cualquier persona, cualquier empresa comercial que requiera de información personal, dirección, cédula, tiene que antes de eso leer casi que el artículo completo correspondiente al manejo de la información personalísima que tiene cada quien. Además que Colombia tiene un tema, como ustedes deben saber, Colombia ha vivido unos años muy duros de violencia. Aquí, como igual me lo refieren mis abogados, aquí hay casos llamados los famosos falsos positivos. Y los falsos positivos no eran más que personas de bien o personas civiles que fueron asesinadas diciendo que eran guerrilleros y, la verdad, y no lo fueron. Entonces, todos esos temas son muy complejos aquí en Colombia. En el caso mío particular, lo que hace el señor Villavicencio, que entiendo yo por lo que dicen mis abogados, es parecido pero desde el punto de vista civil. Es decir, él está haciendo un falso positivo, está haciendo un atentado a la vida civil de una persona con unos falsos testimonios, porque dentro de los falsos testimonios está lógicamente el decir que yo soy narcotraficante, el decir que hago parte de una banda internacional de lavado de activos, cuando además hay una cosa que está juzgada y además hay la demostración, digamos, de mi actividad profesional, donde no consta eso. Y además que es absurdo, porque el señor además se equivoca diciendo que ese narcotraficante soy yo y es un homónimo. ¿Cuáles serían las consecuencias legales en caso de que usted gane este proceso en Colombia? Las consecuencias legales para el señor Villavicencio. Bueno, las consecuencias legales entiendo aquí son dos, ¿no? La primera, cada uno de los delitos que se le están imputando a él, como es en el caso de injuria, entiendo yo que se sentencia por separado la injuria y la calumnia. Entendería yo que aquí hay prisión hasta 6 años de cárcel y hay lógicamente unas sanciones económicas al respecto, porque lógicamente esto tiene unas consecuencias gravísimas, digamos, en la vida cotidiana de nosotros, es decir, en la vida económica, en la vida civil, familiar, social, es decir, hay unos daños y perjuicios asociados a esa acción que se demanda. Señor Sánchez, durante su comparecencia estuvo presente el señor Villavicencio una vez que usted expuso que el señor se equivocó, que la comisión o quien sea que haya llevado a cargo esta investigación se equivocó en su caso puntual. ¿Cuál fue la reacción del señor Villavicencio? ¿Le pidió disculpas? ¿Le ofreció disculpas? ¿Le dijo algo? ¿Reconoció su error? No, mire, yo creo que no ha sido la actitud, no fue la actitud, por el contrario. Entiendo yo, como igual le digo, todo esto por mis abogados, entiendo que son los que hacen el seguimiento, que el señor más bien ha arreciado su tema, su linchamiento mediático. Creo que él está muy equivocado en las formas, pero no ha sido la actitud para nada. Pero como le digo, lo incoherente de la actitud de él, desde el punto de vista mediático, es que él mismo hace una presentación en la Asamblea Ecuatoriana el día viernes y digamos que es como dice el abogado, se pareciera la cereza de la torta, ¿no? Porque él mismo se está contradiciendo cuando defiende, digamos, la cesión de las acciones del presidente Lazo con respecto al tema, digamos, mío personal en el que cedo las acciones, están registradas en la superintendencia de compañías y él sigue insistiendo que se hace parte de una banda que involucra al presidente Correa y a una cantidad de personas que yo en mi vida he visto.
¿Usted niega entonces haberse reunido con Correa, con Maduro, o al menos tener algún tipo de afinidad política con ellos? No, nunca, Alexis, como te digo, mira, es que, fíjate, eh, eh, tú sabes que hay cosas, hay documentos que valen más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, cuando uno introduce una demanda, en la demanda se introduce primero que nada mi experiencia que la acredita una certificación del Banco de Venezuela donde dice, mira, este señor trabajó desde el año 1996 hasta el año 2010 en esta institución, con este cargo, con este salario, etcétera, etcétera. Aquí está su liquidación y aquí está su documento de prestaciones sociales. Después trabajó en el año 2012 hasta el 2016 con una empresa venezolana que se llama Fondo Global de Construcción, era una constructora. Aquí está su renuncia, aquí está su liquidación de prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Es decir, mi vida siempre ha estado en el ámbito privado. Yo jamás he conocido, porque no he tenido relación con Estado, ni de negocios, ni social, ni de ningún tipo. Entonces, menos conocer, digamos, al presidente Correa o algún ministro, nada en Ecuador, y menos en mi país. Además que estamos hablando de que esto sucede en el año 2013, ¿ok? O sea, y yo del año 2010 estoy viviendo en Colombia, resido en Colombia. Es tan absurdo, fíjense ustedes, es tan absurdo lo que ha dicho el señor Villavicencio, como entiendo que otros periodistas que han sacado una serie de reportajes, que lógicamente los abogados también están haciendo las valoraciones para esos, no solamente para periodistas, sino hasta con el Estado ecuatoriano, ¿ok? Ujú. Entonces se están haciendo las valoraciones porque llegaron a decir que yo, Luis Eduardo Sánchez, era prófugo de la justicia y además residía en las Bahamas. Imagínense usted, ¿no? Cuando es tan sencillo demostrar por un movimiento migratorio si yo he estado o no he estado en las Bahamas, ¿no? Yo tengo cédula de extranjería colombiana, yo soy una persona normal, vivo normal como cualquier persona, ¿ok? Que tiene una familia, que tiene hijos, que va al mercado, igualito que todo el mundo. Entonces, es absurdo y por eso, lógicamente, este grupo de abogados que me está asesorando ha mirado con mucho análisis y detenimiento este caso, porque los comentarios de ellos es que nunca habían visto un nivel de saña sobre una calumnia. Generalmente cuando hay calumnia, la gente o porque se equivocó y pide disculpas y uno como agraviado debe entender que si la persona fue engañada en su buena fe y dijo algo que no es lo real o lo correspondiente, oye, uno como persona también agraviada debe aceptar las disculpas. Pero en este caso no, en este caso ha sido totalmente distinto. Entre esas valoraciones, señor Sánchez, que están haciendo sus abogados, ¿descartan o planean una demanda en contra, bueno, adicional al caso del señor Villavicencio, una demanda en contra del Estado? Sí, sí, se está valorando, lógicamente, se está valorando. Como le decía anteriormente, ellos están haciendo toda la valoración, no solamente con el Estado, sino con otros periodistas en Ecuador, que han sacado, digamos, una serie no sé, artículos relacionados a este caso, donde igual me están involucrando con nombre y apellido eh, eh, sobre este tema sin tener, digamos, toda esta información. Fíjese, y toca un tema con el tema de los periodistas, que es muy importante que lo sepan. Aquí hay hay un portal venezolano que se llama Armando Info y tiene un periodista que se llama Roberto Denis. Ese periodista y ese portal venezolano quizás ha sido el portal, digamos, más acucioso en la investigación que se le sigue al señor Alexa. Ellos han hecho desde hace muchos años una investigación sobre todos los negocios de estos señores empresarios. Ese periodista en el año 2019, ahí es donde va digamos, la responsabilidad de un periodista. Ese señor en el año 2019, yo lógicamente ya no tengo nada que ver con estos señores del año 2016, dentro de, digamos, de sus reportajes, no sé cómo, pero me ubica, me llama se me presenta y me dice, mire, soy el señor Roberto Denis, soy periodista del portal Armando Info, vamos a sacar nosotros un reportaje y me gustaría tener la oportunidad de usted de entrevistarme. Y él me entrevista. Y no solamente me entrevista como debe ser, es decir, usted quién es, de dónde viene, cómo se liga a estas personas, cómo llega.
Y ese señor tiene toda la documentación que nosotros el 5 de noviembre introdujimos en la demanda, que además nosotros el día 11 de noviembre, el jueves, mandamos un correo electrónico con todos los soportes de mi testimonio verbal, está escrito en la demanda y con todos los soportes. Entonces, y ese señor, Armando Ifo, entendió perfectamente que yo no tengo nada que ver en este proceso, ¿ok? Y por ende él jamás me ha sacado, digamos, en uno de sus reportajes como persona cercana ni al señor Correa, ni al señor Saab, ni al señor Pulido, como este señor Villavicencio lo quiere hacer, ¿no? Entonces, pero redondeando un poquito la respuesta, sí, se está haciendo las valoraciones para unas demandas, no solamente al Estado ecuatoriano, sino a unos periodistas que han hecho reportajes sin ningún tipo de sustento como lo que ya se introdujo en la demanda y en la Comisión de Fiscalización. Muchísimas gracias, señor Sánchez, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el señor Luis Sánchez, empresario venezolano, residente en Colombia, involucrado por error en el caso del denominado Sucre, este sistema de compensación, acusado por el legislador Fernando Villavicencio de lavar activos y de vínculos con el narcotráfico. Muchísimas gracias, señor Sánchez. A ustedes, muy amable. Gracias por la oportunidad.